Sean bienvenidos una vez más a su programa La Guía Infantil. En esta oportunidad abordaremos el tema El único nombre correspondiente para esta semana. ¿Qué les parece si comenzamos con el rompehielos? Bueno, ustedes saben que cada semana hacemos una actividad introductoria relacionada con el tema. Y para esta oportunidad, nuestra propuesta es que, como líderes, dibujemos sobre un pliego de papel bond o una cartulina grande nuestro planeta, donde estén definidos los continentes, los océanos, las islas, todo lo que conlleva el mapa, y que aparte escribamos sobre una lista de nombres con papelitos que después vamos a pegar, y que le hagamos la pregunta a los niños: ¿con qué nombre conocen a Dios en el mundo? Entonces, en ese listado que vamos a escribir, vamos a poner los diferentes nombres con el que se conoce a Dios, como Jesucristo, el Hijo de Dios, Jehová, el Señor, etc. Entonces, a medida que los niños van diciéndonos esos nombres, los vamos a ir pegando sobre los diferentes puntos del mapa o del mapa mundi. Tenemos que hacer la mención o el énfasis de que en aquel día toda la tierra va a reconocer a Dios como el único Dios. Bien, en esta oportunidad vamos a tener con nosotros al pastor Melky Cornejo, al que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos? Por favor. ¿Qué tal, hermano Melky? Gracias a Dios, bien, y con mucha expectativa de poder estudiar el tema que vamos a estudiar esta semana. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Sin duda, creo que estos temas definitivamente a los líderes infantiles nos están dando herramientas claves para que de alguna manera podamos dar esas respuestas que a lo mejor los niños también puedan formularse a partir de estos temas. Así es, los niños hacen preguntas y lo mejor es saber responder. Correcto. Bien, el tema para hoy es el único nombre, que está basado en el libro de Zacarías 14:9. Si nos ayudas a leer. Correcto, ¿qué te parece si lo leemos? Zacarías 14:9 dice de la siguiente manera: El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Interesante versículo. Sí. Y algo que podemos identificar es que si nos ponemos bien científicos, están los elementos de la física, ¿verdad? El tiempo y el espacio. Entonces el espacio habla de la Tierra. Entonces, cuando comenzamos a leer ese capítulo 14 desde el principio, comenzamos a ver que de alguna manera es una historia trágica y que no solo se limita a esa parte de la Biblia, sino que, bueno, desde el Antiguo Testamento vemos esos bucles o ciclos que se van repitiendo. Correcto, de Israel sufriendo. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Dios permitió que Israel sufriera tanto? Es bien interesante la pregunta porque nos lleva a la misma historia de Israel. Como vos lo decís, lo que nos toca a nosotros, que somos los que vamos a instruir, los que vamos a dar esta enseñanza, es tratar de conocer el contexto, qué pasó, por qué llegamos hasta este punto. Eso es indispensable para que comprendamos la enseñanza. Y cuando vamos al profeta Zacarías, vamos a darnos cuenta que sus visiones, su propósito es hablar de la restauración de Israel. Pero ahí vamos a de algo interesante. Si hablamos de la restauración es porque hubo una caída, porque hubo un problema. ¿Qué pasó ahí? Y vamos a ver que Israel continuamente se alejó de Dios, tomó actitudes que no eran correctas y esa desobediencia y sus consecuencias llevaron a Israel precisamente a sufrir. O sea, podemos decir que no es que necesariamente Dios permite el sufrimiento, sino que más bien son las consecuencias de las acciones, ya sea colectivas de un grupo o de un pueblo o de las personas las que les llevan a sufrir. Exacto, y eso es clave para que lo entendamos y todo, ¿verdad? Pero clave también para que los niños comprendan el hecho de que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Pero ¿qué pasa cuando no he hecho nada malo y aún así sufro? Porque puede ser que muchos niños estén en esa situación. De repente ellos sufren porque dentro de su hogar hay peleas y ellos no han hecho nada. O a lo mejor están pasando alguna crisis económica y no se explican por qué. Pero tiene que haber un origen. Encontrar ese origen es una labor que nos implica el pensar de forma integral. Ir a ver
¿Qué ocurrió? No necesariamente yo pude haber cometido un error, pero puedo estar sufriendo la consecuencia de algo. Y a ese algo, si nosotros queremos llamarlo de forma universal, es el pecado. El mismo pecado de la humanidad ha traído consecuencias en todos los sentidos, en todas las áreas, y muchos niños actualmente sufren estas consecuencias. Independientemente sean ellos los que cometieron o no cometieron ese pecado. Ahora, pero entonces, nosotros predicamos de un Dios que es poderoso. Sí. Pero ¿y por qué Dios, si es poderoso, no evita que los niños sufran? Hay un punto muy importante porque, claro está que Dios pudiera hacerlo. O sea, si Dios es un Dios poderoso, Dios podría evitar ese sufrimiento. O sea, evitar que todo eso ocurriera y todo estaría bien. Bueno, eso es lo que la mayoría de personas piensan, y no solo los niños tienen ese pensamiento. O sea, si Dios es poderoso, ¿por qué estoy sufriendo yo? ¿Por qué está sufriendo mi familia? ¿Por qué sufre mi mamá? ¿Por qué sufre mi compañero de la escuela? Entonces, lo que sucede es que debemos entender, y hay que transmitirlo de forma correcta, porque posiblemente nosotros que enseñamos estos temas también tengamos la misma pregunta. Claro, no solo los niños. Exactamente, ¿verdad? Entonces, para evitar que nos quedemos también noqueados con la pregunta, entonces hay que reflexionar de que Dios puede hacerlo, pudiera parar todo el sufrimiento humano. Pero además de que existe el pecado y que trae consecuencias, Dios anhela que aprendamos, que nuestra vida esté llena del aprendizaje y que aprendamos de nuestros errores, de nuestras faltas. Que nosotros sepamos que si bien es cierto, hay una consecuencia, esta ocurre para que reflexionemos. Si nosotros reflexionamos, si por ejemplo nosotros, y podemos ocupar, creo yo, ejemplos prácticos con los niños, si le mentimos a nuestro padre, ¿nos vamos a sentir bien? ¿O qué consecuencias va a traer si nuestro papá, nuestra mamá o nuestro cuidador se da cuenta que le mentimos? Sí, va a haber una consecuencia. Esta consecuencia debería llevarnos a poder reflexionar, a decir, bueno, esta consecuencia o esto no va a volver a pasar. Esto debería producir aprendizaje. Entonces, eso configura el camino, digamos, que va a seguir la persona a partir de ese momento. Si Dios no interviene es porque hay un anhelo también en Dios de que nosotros aprendamos a ser responsables de nuestras acciones, de nuestros actos, y ese es el ideal, que aprendamos, que las consecuencias vienen para que nosotros entendamos que aquello que hicimos o que aquello que detonó, ¿verdad?, la consecuencia, pues pueda menguar. O sea que podemos decir que en realidad nosotros no podemos estar todo el tiempo quitándonos la responsabilidad de nuestras propias acciones. No, y eso fuera... ¿quién no deseara eso, verdad? ¿Quién no quisiera tener una máquina del tiempo y decir, bueno, si esto me causó problemas, retrocedo tantos años, tantos meses, tantas semanas y cero consecuencias? Pero y eso va a crear una paradoja en el tiempo. Y qué bueno es saber, fíjate, qué bueno es saber y que desde la niñez aprendamos eso. Porque cuando en la sociedad en la que nos desarrollamos, en la que vivimos, tratamos de escapar de nuestras propias responsabilidades y de las consecuencias que tienen nuestros actos, nos convertimos en personas que no asumen la vida de forma correcta. O que estuvimos siempre en una burbuja. A lo mejor hay ciertos niños o ciertas familias que tienen algún privilegio y eso en consecuencia se traduce en mejores condiciones de vida, etc. Pero la realidad es que todos somos vulnerables a algún sufrimiento, ya sea a causa de nuestras propias acciones o de un tercero, que, como lo mencionaba, las mismas consecuencias del pecado pueden llegar a afectar hasta los inocentes, aunque pues, claramente nadie es inocente en el fondo, pues. Y como lo vimos en el pasaje, ¿verdad? Cuando Zacarías habla de la restauración de Israel, ahí habían niños, habían ancianos, habían familias que estaban sufriendo, ¿verdad? Y ahora iban a ser restauradas, es decir, es Dios quien va a reinar sobre la tierra, sobre Israel, pero sobre la tierra. Sobre la tierra. Eso nos alcanza a nosotros hoy. Sí, y eso es lo esperanzador del capítulo, porque los primeros versículos es una cosa trágica. Sí, así es. Y que parece ser algo bien desesperanzador. Pero inmediatamente se cambia la página y comenzamos a ver que Dios mismo promete al pueblo que Él va a estar con ellos para restaurarlos. Así es. Y se entiende que esa restauración es ese reino que había sido destruido o ese pueblo que había sufrido, ahora va a ser restaurado a partir de ese nuevo rey, que es
Dios. Y esa es una diferencia muy, muy interesante que nosotros podemos tomar para explicarle a nuestros niños. El hecho de que nosotros estemos atravesando las consecuencias de nuestros actos no quiere decir que Dios está ausente. Dios está ahí, pero lo que Dios espera es que aprendamos, que empecemos a alejarnos de aquello que nos está afectando, de aquello que nos hace daño y comencemos a direccionar nuestra vida de la manera correcta. Pero Dios está ahí, como estuvo con Israel. Claro. Dios estuvo ahí presente. Sí, porque si no hubiese estado Dios, a lo mejor su historia hubiera terminado en el desierto. Sí, correcto. Y ahí vemos la fidelidad de Dios, porque una cosa es que suframos, pero en el fondo llegamos a la conclusión de que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de todo eso, aún eso se compensa con tener la compañía de Dios en la situación. Porque al final, ¿de qué sirve, digamos, tener una vida tranquila si Dios no va a estar en mi vida? Así es. Si voy a estar en un sinsentido. En cambio, aquí encontramos el sentido, y es que después de este túnel oscuro vamos a encontrar la luz. Y justo es lo que dice el versículo, ¿verdad? Entonces, llegamos a la conclusión, esto no es algo que se limita solo a Israel. Exacto. Ni a un tiempo histórico, sino que es una palabra viva que alcanza hasta nuestro país. Ahí es donde viene la interpretación que nosotros tenemos como líderes, como lideresas, que cuando tocamos un pasaje, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento, debemos tener claridad de que la interpretación puede tener un lugar hoy. Es decir, que así como en Israel Dios había prometido, o Dios aquí está hablando a través del profeta de una restauración, Dios promete también una restauración para donde quiera que nosotros vivamos. Entonces, qué interesante que cada vez que nos acerquemos al texto comencemos a dimensionar una interpretación, diríamos contextual, ¿verdad? Sí. Y cualquiera podría decir, ¿y en la célula infantil? Por supuesto, cada vez que leemos nosotros y somos responsables de poder transmitir una reflexión partiendo del texto bíblico, eso a nosotros como líderes, como lideresas, implica una responsabilidad. ¿De qué? De investigar, de leer, de hacer una interpretación fresca para hoy. Y así, y con eso me parece excelente, sellando ese punto número 1, el hecho de que Dios reinaría sobre Israel, pero sobre toda la tierra. Ahora, lo que nos incluye. Claro, entonces estamos hablando de todo el planeta, de toda la tierra, pero ahora vamos con la otra dimensión, el cuándo o el tiempo, en qué momento. Entonces, ¿cuándo será que va a comenzar ese reino? Ahí viene un punto bien importante. ¿Cuántos somos pacientes? ¿A cuánto nos cuesta esperar? Yo me delato. En algún momento somos impacientes, ¿verdad? Lo que ocurre con esto también. Cuando las personas dicen, bueno, ¿y cuándo va a ser ese momento de justicia? ¿Y si ese reino va a venir? ¿Y si es Dios quien va a reinar? Con justicia, con amor. ¿Pero cuándo? Nos desesperamos a veces porque estamos en esa concepción del tiempo muy humana, muy nuestra. Pero definitivamente ese día llegará. Nosotros encontramos en el texto, porque si nos fijamos, dice, en aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Esta frase, en aquel día, es una frase que habla de un tema escatológico, ¿verdad? Esa frase no la vamos a encontrar solo acá. El día del Señor se convierte en un lenguaje escatológico de esperanza y de futuro. Pero, ¿qué es escatología? Porque de repente no sabemos qué es así en breves palabras. Escatología, estamos hablando de la descripción, el análisis de los hechos del fin. El futuro. Del futuro, de aquellos hechos que conllevan el fin de los tiempos. Entonces, todo lo que conlleva los hechos, cómo será, cuáles serán las consecuencias, cómo finalizará por fin esa lucha entre el bien y el mal. Estamos hablando precisamente de temas escatológicos, del fin de los tiempos. Y la escatología, nosotros a veces, la única manera que a veces hemos aprendido para transmitirla es a través del temor. ¿Verdad? Cuando debe ser esperanzador. Cuando debe ser el enfoque de la escatología o hablar de los tiempos finales, debe ser esperanza. Y es lo que pasa acá. Cuando dice en aquel día, estamos hablando de que habrá un día donde Dios reinará con justicia, con amor. Ahora bien, ¿será que tenemos que esperar solo hasta ese día? ¿O es algo que ya está comenzando? Ahí es donde viene también el hecho de que nosotros podamos saber, conocer de que, si bien es cierto, es una dimensión futura, en el presente la responsabilidad de construir ese futuro está en nosotros, como iglesia.
O sea que nosotros familias. podemos comenzar a vivir ya. Exactamente. Como que si ese reino ya estuviera instalado. Jesús lo dijo en su momento, el reino ya está entre ustedes. Es decir, nosotros debemos comenzar a trabajar por esa justicia, comenzar a amar a los demás, comenzar a demostrar que somos diferentes, que Dios nos ha llamado a marcar la diferencia y decirle no a todo aquello que es malo, que nos trae consecuencias. Y ese marcar la diferencia pronto va a desembocar en el día del Señor. Pronto va a llegar a la perfección esa justicia y será cuando Dios reine. Y por eso es bien interesante, en aquel día, ¿quién va a ser el que va a reinar? El Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Y lo que nos habla, fíjate, de un reinado único, de un reinado que no se parecerá A todos los que han existido o que existen. ¿Y cuáles son las características de los reinos hoy? Pues injusticias. Nosotros podríamos pensar que los niños no reflexionan al respecto, Ajá. pero ¿será que nuestros niños no se preguntan por qué? ¿O será que así son todos los reinos? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy precisamente? Injusticia. No todos tienen las mismas oportunidades. Y los niños no ignoran esto. Los niños ven y ven perfectamente cómo otros tienen más oportunidades que otros. Claro. ¿Verdad? Sí, muchos niños son muy conscientes de su realidad social. Porque correcto. Precisamente lo viven. Así es. O sea, y a veces como adultos tendemos a subestimar y pensamos que estos son problemas de adultos. ¿Por qué tocarlo? ¿Por qué Pero en hablar de realidad son problemas que también, estadísticamente también afectan más a los niños porque hay más niños en pobreza que adultos. Así es. Y siendo nosotros llamados a ser sal y luz de esta tierra, nos corresponde, creo yo, nos corresponde trabajar por esa paz. Mostrar el reino de Dios en nuestra vida, en la escuela, donde estudiamos, a través de la obediencia a nuestros padres, a través del respeto a nuestros compañeritos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Nosotros ya estamos colaborando en la construcción de ese reino que vendrá. Y cuando venga, será único, será perfecto, pues quien está reinando es Dios. Yo quiero pertenecer a ese reino. ¿Qué tengo que hacer entonces para estar en ese día? Para poder pertenecer a ese reino, eso es bien, bien importante. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Todos vamos a pertenecer? ¿Cuáles son los pasos que debemos dar? Es ahí donde todos nosotros debemos ser conscientes que el primer paso es poder abrir nuestro corazón al Hijo de Dios. Decirle, Señor, yo fallo, yo me equivoco. Ser honestos con Dios, porque de nada sirve presentarnos triunfalistas, ¿verdad? Sí, claro. No, debemos ser honestos con Dios y decirle, Dios, esto es mi problema, esto es lo que yo tengo. Quiero que me perdones, quiero que me limpies, quiero que me ayudes. Y cuando Dios entra en nuestra vida, comenzamos a vivir una dimensión distinta. Somos nuevas criaturas. Comienza a reinar. Dios comienza a reinar en nosotros y por ahí debe comenzar todo. El reino de Dios se establece a través de nosotros acá en la tierra, haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos. Entonces cuando dejamos que Jesús venga y reine en nuestro corazón, automáticamente nos convertimos en ciudadanos de ese reino. De ese reino y comenzamos a experimentar lo que significa ser parte de ese reino. Entonces ya no vivimos en temor, sino que vivimos en esperanza. En esperanza de que habrá también un día, una dimensión en el futuro, donde el reino se terminará de establecer de forma perfecta y podremos ser testigos de cómo Dios restaura todo lo que se ha destruido a lo largo de la historia humana, todo lo que se ha hecho mal. Dios tendrá misericordia. Mientras tanto, nos toca a todos trabajar por eso. Excelente. Yo creo que las nuevas generaciones son claves para la continuidad de este reino. Porque si bien es cierto, hace 2000 años Jesús dijo que el reino ya estaba aquí, pero se comenzó a construir ladrillo con ladrillo hasta que llegamos a este tiempo, 2000 años después, y queremos que este legado continúe hasta que se consolide totalmente en la perfección de su venida. Así es. Tenemos una responsabilidad. Cada vez que hablemos de los eventos del fin, cada vez que hablemos que un día vendrá el Señor, eso no nos exime de que vivimos en esta tierra, de que nos desarrollamos en una sociedad como la que nos desarrollamos, de que tenemos amigos que creen, tenemos amiguitos que no creen. O sea, nos desarrollamos en un ambiente con el que tenemos que lidiar, pero en el que tenemos que ser influencia. O sea, el reino de Dios también es influencia. Es la manera en que yo transmito mi fe, va más allá de que yo tenga una Biblia guardada en casa o de que yo coloreo dibujos de Noé y de todo, nos va más allá. Y creo que podemos empezar a transmitirle a nuestros niños y niñas que ellos desde ya pueden colaborar con el establecimiento de ese reino. ¿Cómo?
obedeciendo, diciendo la verdad. Nosotros en la célula debemos ser muy prácticos, creo yo, en la célula infantil y hacerle saber a los niños aquellos pequeños pasos con los que construimos ese reino de Dios. La obediencia, la honestidad, la solidaridad. Todos estos valores forman parte de ese reino que lucha por opacar la maldad que existe actualmente. Y claro, y considerando que es un reino que tiene esa opción preferente por los niños y por las niñas. Así es. Bien, excelente. Ha sido un tiempo que ha sido muy valioso para nosotros y también para los líderes infantiles. Yo creo que son herramientas claves y que fácilmente podemos replicarlas en nuestra célula y en nuestro día a día con los niños y niñas con quienes interactuamos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el desafío de enseñar a nuestros niños y niñas debe llevarnos a la responsabilidad de estudiar estos temas, estar pendiente de estos estudios que son para eso, para que entendamos y comprendamos los temas de la mejor manera. Si nosotros lo comprendemos bien, ¿qué va a pasar? Vamos a transmitirlo mejor, ¿verdad? Así que el ánimo es ese, a que estudiemos con tiempo suficiente el tema, vayamos a investigar un poco más y dentro de lo que hablamos algo, bueno, ¿y esto qué podrá ser? Hay que ir a investigar, podemos preguntar. Ahí tenemos a nuestros apoyos inmediatos, tenemos a nuestros supervisores, tenemos a nuestros pastores de zona. Habrán personas que nos van a ayudar a orientar todavía más lo que podemos entregar. Así que, ánimo. Bueno, recuerden que cada semana memorizamos un versículo. Y bueno, como ya lo escuchamos, el versículo para esta semana es Zacarías 14:9. ¿Qué te parece, Mel, que si lo decimos nosotros? Sí, me parece para bien. Que los hermanos y las hermanas busquen estrategias para que los niños se lo puedan memorizar? Sí, excelente, démosle. Bueno, entonces lo vamos a decir a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Zacarías 14:9. Bien, esto fue el estudio de la guía infantil. Les invitamos a que siempre nos acompañen semana con semana. Vamos a estar compartiendo estos temas. Agradecemos a Melqui porque nos acompañó. Ha sido un tiempo excelente. Gracias, un privilegio también para mí. Bueno, pues que Dios les bendiga.